El EDGE utiliza datos Proctor determinados por el laboratorio a proporcionar datos precisos en el campo. Aquí puede ver los resultados de las pruebas de laboratorio y la curva Proctor generada. Estos datos luego se mandan a la unidad de campo. Esto permite a la unidad de campo a conectar los datos Proctor, como la densidad seca óptima en el contenido de humedad óptimo, a las pruebas de campo. La recolección de material base para las pruebas de laboratorio deben ser representativas del material a usar en el sitio del proyecto. Utilice ASTM D75 como guía para recolectar esta muestra. En el laboratorio, determine y anote la masa de cada molde Proctor de 6 pulgadas y placa base sin el collar o suelos. Luego debe ensamblar y asegurar cada molde y collar a una placa base. Puede usar moldes Proctor ASTM D698 o un Proctor modificado ASTM D1557 para este propósito. El técnico de laboratorio usará el método de compactación de laboratorio de prueba estándar ASTM D1557 utilizando un esfuerzo modificado de una fuerza de 56,000 libras por pie cúbico o el método de compactación de laboratorio de prueba estándar ASTM D698 utilizando un esfuerzo estándar de una fuerza de 12,000 libras por pie cúbico. El técnico usando el EDGE tendrá que verificar las especificaciones del proyecto que identifica el método Proctor para el procedimiento de laboratorio. Si no se especifica un método Proctor, el método Proctor más común es la prueba modificada bajo ASTM D1557. Para el EDGE, las pruebas Proctor se hacen usando el molde Proctor de 6 pulgadas de diámetro. Una vez obtenidas estas muestras, y una a la vez, quítele el collar y recorte el exceso de material, recolectando arriba del molde con cuidado, pasando una regla recta por arriba del molde formando una superficie plana. Luego, con una báscula, pese el molde y placa base espécimen para encontrar la masa al gramo más próximo. Luego, tome el molde y placa base de prueba y colóquelo sobre una superficie estable. Tome la base blanca HDPE que viene con el kit de laboratorio EDG y colóquelo encima del molde. Tome el dardo de acero del kit de laboratorio y con el martillo incluido, clávelo al centro de la muestra usando el hoyo en medio de la placa base HDPE como guía. Quite la placa base HDPE y asegúrese de clavar el dardo en la muestra hasta que el hombro del dardo quede al ras con la superficie. Luego tome la herramienta de anclaje del dardo, colóquelo sobre el dardo y clave la herramienta una vez para asegurar que el electrodo haga un excelente contacto con el material de prueba para conseguir las mejores medidas eléctricas posibles. Este es un paso crucial en la práctica de pruebas de laboratorio. Luego, usando la sonda en forma de T y el martillo, clave la sonda al suelo. Luego esto se usará para insertar la sonda de temperatura. Ahora tome la placa base HDPE, voltéala y coloque el molde Proctor en el área encastrada circular. Luego tome el sensor de laboratorio Proctor y conéctelo al dispositivo de montaje. Conecte el dispositivo combinado al dardo. Conecte las pinzas cableadas al borde del molde Proctor. Enchufe el cable de corriente al lado del sensor del laboratorio EDG. Ya debe poder trabajar desde la aplicación del EDG. Si no lo ha hecho, debe descargarlo de la tienda de apps de Microsoft. Prende el sensor de laboratorio EDGE presionando el botón hasta que la luz verde parpadeante aparezca.
Inicia la aplicación, haga clic en el icono de archivo en blanco del lado izquierdo para crear un nuevo conjunto de datos Proctor. Una ventana de datos Proctor aparecerá. Póngale un nombre al conjunto de datos junto con una descripción del suelo. Puede poner el nombre del técnico, clasificación del suelo, referirse a un número de una gráfica y agregar información de la fuente, identificación o locación del material. Luego haga clic en el botón Add. Al hacer clic en el botón Add en el navegador, verá la pantalla para agregar el punto de datos Proctor. Llene la información adecuada en los campos. Esta información incluye el porcentaje objetivo de humedad, el volumen Proctor, el peso del molde vacío, el peso del contenedor de muestra vacío, el peso neto del contenedor más el suelo húmedo y el peso del contenedor más el suelo seco. Al llenar estos datos, verá que la aplicación calcula la densidad del suelo húmedo y el porcentaje de humedad del suelo, la densidad del suelo seco y el porcentaje de compactación. Ahora está listo para tomar su primera lectura de una muestra Proctor. Verifique que ha escogido el dispositivo EDG correcto y haga clic en el botón Take Measurement para obtener una lectura. Al ser avisado, inserte el termómetro al hoyo previamente creado para obtener una lectura de temperatura. El EDG registrará la temperatura y la mostrará en el campo de temperatura de suelo. Al terminar, verá el mensaje Electrical Measurement and Temperature Taken Successfully. Guarde sus puntos de datos en este momento y prepárese para la próxima medida Proctor. Cuando haya tomado todas sus medidas Proctor, la aplicación del EDG los exhibirá en una curva Proctor. Puede ver esta curva al seleccionar Proctor de la barra del menú. Al hacer clic en Dataset, verá una tabla de cada punto del conjunto de datos y sus atributos. Al hacer clic en Outliers, verá una gráfica simple de los puntos de datos en la línea esperada lineal para tener una buena calidad de datos. Esta gráfica fácilmente muestra los valores atípicos. Si hay algún punto atípico extremo, será posible debido a un mal contacto eléctrico entre el dardo y el suelo compactado, y este punto Proctor se debe repetir. La prueba de laboratorio ya está completa. El conjunto completo de datos Proctor se debe transferir a la tableta o PC que se usará para las pruebas de campo. Para asistencia técnica del densímetro eléctrico EDG de Humboldt, visite nuestra página de soporte o mándenos un correo electrónico a nuestro departamento técnico en support@humboldtmfg.com.